Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hoy es jueves 25 de abril y desde Curitiba, Brasil, continúa el interrogatorio a Jorge Barata en el marco del acuerdo de cooperación entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht por el caso Lavallato. Y para comentar las incidencias, las muchas incidencias que ha traído este interrogatorio en lo que va de la semana, nos acompaña esta mañana el doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por estar acá. La gran revelación de ayer ha sido que Barata ha dicho que Luis Nava y Miguel Atala, el ex vicepresidente de Petroperú, eran los Maiman de García. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto involucra al expresidente García lo declarado ayer? ¿Podemos concluir que el señor García estaba coludido, que fue beneficiado de la corrupción, o todavía no? Lo que ha declarado el señor Barata revela de manera directa no solamente que el señor García estaba plenamente enterado, sino que da a entender de que Nava y Atala eran intermediarios, eran receptores del pago de sobornos que tenía como destinatario final, según la versión y la propia tesis de la Fiscalía, el señor Alan García. Entonces, al hacer el símil de Atala y Nava con Maiman, porque Maiman era un receptor, más de 600 operaciones realizó la empresa Odebrecht para el pago de los cerca de 31 millones de dólares que ha recibido el señor Toledo. Entonces, hacer ese símil está diciendo claramente el señor Barata, sin duda alguna, que el señor García conocía al detalle del pago de sobornos y que Nava y Atala eran una especie de intermediarios, receptores de pagos ilegales por la serie de facilidades que se le dio a esta empresa Odebrecht en las obras que venía realizando en el Perú. Ahora, esto es evidencia, podemos decir esto de manera concluyente, podemos concluir con toda seguridad que el señor García no solo estaba al tanto, sino que era beneficiario, ¿o qué piezas más faltarían para llegar a esa conclusión? Esta es una versión inicial, tiene que ser corroborada, obviamente, con documentos, seguramente, del Departamento de Operaciones Estructuradas, con las propias declaraciones también que se tienen que recepcionar del señor Atala y del señor Nava, que tienen que decir algo al respecto. Lo que el señor Barata además ha señalado que tenía claro que cuando conversaba con el señor Nava, estaba muy seguro que todo lo que hablaba con el señor Nava lo iba a saber el señor García, y que él era la puerta que le abría para ingresar a Palacio de Gobierno. Era un intermediario, así como era Alba Castro para el tema de los aportes a la campaña electoral. No ha dejado ninguna duda la versión del señor Barata, pero esto tiene obviamente que documentarse, tiene que corroborarse, y para ello declaraciones, documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas y las indagaciones que tiene que realizar la Fiscalía. Y se tienen que demostrar las transferencias propiamente también, porque parte de esto ha sido en efectivo, ¿no? El pago que se hace a la banca privada de Andorra fue en efectivo, digamos. ¿Cómo probar eso, esa transferencia? Claro, ahí hay que seguir la pista del dinero. Tenemos parte a través de la empresa offshore que se creó en Panamá a nombre del señor Atala. Ahí ha llegado cerca de 1.300.000 dólares. Pero hay otros 3 millones de dólares que al parecer fueron entregas en efectivo. Hay que seguir la pista de los otros 3 millones, cuál fue el destinatario final. Usted nunca va a encontrar ninguna cuenta, por ejemplo, a nombre del señor Alejandro Toledo con un depósito de $1. Eso no existe, es otra estructura criminal donde los que participan en esto van a hacer todo un manejo, un montaje con la finalidad de que usted nunca llegue a descubrir esto. Correcto. Entonces, la única manera de poder avanzar en esto son a través de 2 llaves. Una, cooperación internacional, que la Fiscalía ha logrado con la justicia brasileña, y 2, a través de este instrumento procesal muy valioso que es la colaboración eficaz. Con la colaboración eficaz, la Fiscalía ha logrado desentrañar, abrir la puerta de la verdad. Mencionó usted el aporte a Luis Alba Castro por $200.000 dólares. Este es distinto porque es un aporte de campaña, digamos. Lo otro es evidentemente soborno para las adendas a IRSA 1 y 2 y el Metro de Lima. Cuando hablamos de un aporte de campaña,
¿Hay delito? Depende de dos circunstancias y que van a ser objeto de un gran debate en los juicios orales que seguramente más adelante se van a llevar a cabo. Uno, la procedencia del dinero, si es dinero ilegal. Al parecer, todo el dinero que va para aportes campaña proviene del Departamento de Operaciones Estructuradas. Y esta caja 2, este departamento, estaba conformado por fondos producto de actividades de corrupción. Esto es sobrecostos, adendas, arbitrajes, o sea, toda la actividad delictiva que llevaba adelante. Alimentaba esta caja. Había un departamento. Odebrecht tenía dos columnas, un departamento de operaciones estructuradas y un departamento que se encargaba de proveer de fondos a esto. Y esto era a través de sobrecostos, adendas, arbitrajes y una serie de actividades mediante el cual obtenían dinero ilegal, fruto de la corrupción. Entonces, el delito antecedente sería la actividad de corrupción de la empresa Odebrecht como empresa corrupta de nivel internacional. Correcto. Ese dinero llegaba a poder de los partidos políticos de manera clandestina, ojo, no se reportaba a la OMPE y se hacían actos de conversión, de transferencia con la finalidad de que se oculte. Por ejemplo, se buscaba falsos aportantes para que ese dinero supuestamente tuviera un origen de aportes de un aportante. El que un aporte de campaña venga de este fondo hace a quien lo recibe una suerte de cómplice o está incurriendo el que lo recibe en lavado de activos. Esa es fundamental la discusión que se da. La norma señala que yo tengo que sospechar razonablemente que esos fondos tienen un origen delictivo. O sea, entonces la discusión va a ser probar que yo sabía el origen delictivo. Entonces, ahí hay varios supuestos. Uno, que no se haya bancarizado el aporte de campaña, ya es un dato preocupante, sospechoso. Para ahí ya es sospechoso. Dos, que las entregas en efectivo a través de doleiros, de cambistas, en forma clandestina. Tres, no reportar esos ingresos. Cuarto, crear un masivo mecanismo de falsos aportantes o actividades como rifas, polladas, etcétera, con la finalidad de que aparezca una inyección de dinero en mi presupuesto de campaña que no era realmente por actividades partidarias, sino por aportes ilegales. Porque lo más probable es que, bueno, quien lo reciba dirá, yo no sabía que esto venía de la caja 2, venía de la corrupción. Además, no debemos olvidar que los propios abogados de Odebrecht han declarado que para ellos el aporte de campaña era el primer paso ineludible en su esquema de corrupción. O sea que podríamos decir que es indesligable de los pagos que vienen después. Exacto. Por eso, ¿qué cosa conseguí ellos a cambio? Un trato afable, una mejor comunicación para sus objetivos. Otra revelación interesante de esta semana es que el expresidente García supo de los pagos que se hizo a Maiman, que Odebrecht hizo a Maiman, que era básicamente pues, el intermediario de Toledo, y aún así continuó su gobierno contratando y ampliando los contratos con Odebrecht. ¿Esto también configura un delito? Sí, es muy grave esto, pero ya el señor García no puede ser investigado por este hecho porque se ha extinguido la acción penal por causa de fallecimiento. Pero ponemos de relieve lo siguiente. El señor Toledo recibió pago de sobornos y de coimas hasta el 2010. Incluso esto es casi, durante el gobierno del señor García. Se pudo esto haber parado en mismo 2006 cuando se enteró el señor García, según versión de Jorge Barata, y quien le contó todo esto al señor García fue Maiman, que también está sujeto a una colaboración eficaz por el caso Toledo. En consecuencia, se pudo haber cerrado esto, se pudo haber denunciado a la empresa Odebrecht, y si no se hizo, obviamente este es un indicativo muy sólido en el sentido de que acá lo que se buscaba era continuar con esta conducta delictiva que auspiciaba la empresa Odebrecht. La colaboración eficaz con el señor Maiman, en el marco de este acuerdo, él podría, se le podrían hacer preguntas también sobre que involucren, digamos, otros casos como durante el gobierno de García, es decir, que excedan al caso Toledo.
Claro, él está obligado a colaborar con la justicia en los temas que él conozca y que se le pregunten. En consecuencia, yo creo que la Fiscalía tiene que evaluar la declaración del señor Maima en el sentido de que él informó. No se olvide usted que alrededor de 17 o 20 millones de dólares fueron depositados por la empresa Odebrecht, 27 millones creo, en las cuentas del señor Maima. Y Maima era, los depósitos de Odebrecht fueron en las empresas de él. En consecuencia, él fue un instrumento, un receptor de los actos de corrupción. Él estaba al tanto de todo eso y conocía, al parecer, al señor García. Según versión de Barata, él le contó al señor García los pagos que estaba haciendo la empresa Odebrecht. En consecuencia, eso revela que la corrupción durante el régimen aprista fue una corrupción sistémica, generalizada, que llegó al más alto nivel de poder. Y ya que hablamos de la corrupción del régimen aprista y durante el gobierno de Toledo, usted estuvo muy involucrado en el proceso al expresidente Fujimori. Si hubiera que comparar, digamos, los niveles de corrupción durante el gobierno de Fujimori y lo que se vino después, ¿podríamos estar hablando de magnitudes similares? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más grave? Por los diferentes actores y por la duración de estos procesos de corrupción, yo creo que más grave es, no tengo duda ahora, el proceso de Lavallato, ¿no? Los casos de corrupción donde auspiciados y por esta empresa, no solamente Odebrecht, sino también las otras empresas, OAS, que también va a acogerse al parecer a colaboración eficaz y también contaba con un departamento de proyecciones estructuradas, Camargo Correa, etcétera. Son 5 o 6 empresas. Yo creo que es mucho más grande la corrupción, no solamente por los montos de dinero, sino por el hecho de que varios expresidentes están involucrados, al parecer, en este tema. Entonces, es mucho más grande que la corrupción del señor Fujimori. Este acuerdo fue criticado por algunos sectores políticos. ¿Cree usted que la información que estamos obteniendo esta semana fortalece, digamos, pone en evidencia que el acuerdo realmente sí era beneficioso, sí era necesario? Claro, porque a partir de la suscripción del acuerdo final es que han llegado nuevas evidencias. Por ejemplo, todo el tema de Nava, Atala, o sea, Alba Castro, la documentación del Departamento de Operaciones Estructuradas es documentos que provienen de la empresa Odebrecht. Entonces, es importante, fundamental para el avance de las investigaciones el acuerdo de colaboración eficaz. Ahora ya entendemos el por qué algunos sectores interesados hicieron lo indecible para que este acuerdo no se materializara, para que no llegara a un acuerdo final. Y han hecho lo indecible y están haciendo también para que no se homologue. Entonces, pero la contundencia, la vastedad es tal, mire usted, cada afirmación del señor Barata va a ir acompañada de documentos. Inclusive, por ejemplo, la empresa Graña y Montero no ha negado, sino ha dicho, nos sometemos al proceso y nos sometemos al pago de una reparación civil. O sea, la contundencia de las afirmaciones del señor Barata indican un avance importante en que se corroboren las hipótesis iniciales del Ministerio Público. O sea, sin la colaboración de la empresa Odebrecht estaríamos todavía en una etapa muy incipiente en las investigaciones. Correcto. Quiero preguntarle también sobre el tema muy debatido estos días de las medidas cautelares, de la prisión preliminar y preventiva. A su juicio, ¿estas medidas han sido utilizadas de manera adecuada en los últimos meses en Perú? ¿Se han cometido excesos? ¿Qué cree usted? Si hablamos de la prisión preventiva para casos de corrupción, yo creo que estos instrumentos se han aplicado de manera adecuada, sobre todo respaldadas y sustentadas en las exigencias del proceso. Ha sido en defensa del proceso que se ha planteado este tipo de medidas. Pero si hablamos de manera general de todo el universo de delitos que se cometen en el Perú, yo sí tengo que reconocer, hay un problema en la aplicación de la norma. Hay muchos detenidos sin condena todavía en el Perú, alrededor del creo que es el 39% de presos en el Perú.
ha disminuido, porque antes estaba, en el 2012 creo que estábamos en un 58%. Estamos hablando de delincuentes comunes. Delincuentes comunes, ¿no? Acusados por delitos de hurto, robo agravado, hechos, lo que se conoce como la delincuencia de bagatela. Muchos de esos están en prisión sin mayor sustento probatorio. Entonces ahí se ve una aplicación de la prisión preventiva, en mi concepto, abusiva, como lo ha señalado la propia Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a nivel de corrupción, la estadística es mínima. Pero ¿cree usted que puntualmente, por ejemplo, en el caso del expresidente Kuczynski, existe un riesgo de fuga o de alterar el proceso probatorio que merite una detención? Yo no veo un riesgo de fuga en Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sí se le incrimina con su solvencia, de acuerdo a lo que se ha conocido, es en el tema del peligro procesal de obstaculización o obstrucción de la investigación de la Fiscalía. Pero para ello la justicia, atendiendo a su mal estado de salud, que según las noticias que leo, hay alternativas que señala la propia norma, ¿no? El artículo 290 del Código Procesal Penal encuentra una salida para una situación como esta, el arresto domiciliario o el uso de grilletes electrónicos. ¿Hubiera sido más adecuado? Yo apostaría por eso en el caso, pero con medidas adicionales. Por ejemplo, la prohibición de algún tipo de comunicación vía internet o de vía electrónica con los otros investigados, a efecto de que no perturbe las labores de investigación de la Fiscalía. ¿Y el Poder Judicial puede disponer una medida de ese tipo? Pero por supuesto, claro. Puede disponer que, y lo ha hecho en otros casos, que se prohíba cualquier tipo de comunicación o presión, injerencia en relación a testigos o co-investigados con él. Entonces, lo importante es preservar... Lo importante es que una libertad solamente pueda ser privada de manera excepcional y que la privación corresponda a un hecho objetivo de peligro de fuga, que en el caso de PPK yo veo muy débil, no existe peligro de fuga. Entiendo que sus cuentas están congeladas por su propiedad, tiene impedimento de salida del país. Y en el peligro de obstaculización sí es lo que se discute, es la supuesta no información en relación a su contadora, la señora Hernández. Finalmente, principalmente el fujimorismo y el aprismo, ahí está, se afirma que hay una suerte de alianza entre el Ejecutivo y la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Qué le parece a usted este punto de vista? No, en lo absoluto. El Ministerio Público no es porque la norma señale como un organismo autónomo, sino que yo veo un compromiso de parte de los fiscales de realizar un trabajo eficiente. Obviamente puede haber errores. Por ejemplo, yo he criticado mucho que el equipo especial no sea reforzado con equipos multidisciplinarios que te ayuden a avanzar en el proceso. Cuando usted vaya a juicio oral, a juzgamiento, ahí se van a ver las debilidades y flaquezas de tu equipo, porque para un tema tan complejo como el lavado de activos, el tema de la construcción de estos megaproyectos, usted tiene que estar convenientemente asesorado por auditores, contadores, economistas, especialistas en temas bursátiles, en construcción, en temas de estructuras, que permitan rebatir la tesis que van a plantear. ¿El equipo solamente tiene fiscales y abogados actualmente? Un abogado penalista tiene una mirada dentro de un ordenamiento penal, pero para este tipo de procesos usted tiene que estar convenientemente auxiliado. Eso ha ocurrido en otros países y esto todavía por tema presupuestal no se está haciendo en el Perú, y esa es una debilidad que impide avanzar, porque los estudios de abogados que defienden a los expresidentes sí, tienen estos equipos. Tienen, claro, y tienen los recursos para contar con el auxilio y poder solventar una defensa. Pero no existe ningún elemento
que pueda permitir sostener que exista una dependencia, un sometimiento o una sujeción de la Fiscalía a los intereses del Poder Ejecutivo. La Fiscalía yo lo veo actuando de manera independiente. Doctor Guillén, yo le agradezco mucho. Muchas gracias, señor Rey. Gracias, gracias. El doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo, comentando pues las revelaciones que vienen esta semana desde Brasil por el caso Lavallato. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.